Y a veces nos pasa, sobre todo cuando tenemos que visitar al odontólogo, ¿verdad? Nosotros nos duele una de las piezas dentales y decimos, me está doliendo este diente, a ver si me lo puede ver, qué pasa, quizá haya que curar. Y cuando él hace la revisión, dice, no solamente tiene esto, también tiene esto otro. Y nos dice, aquí hay otra pieza cariada y otra y entonces te dices, ¿quiere que le repare todo de una sola vez o va solamente por la que vino? Y entonces nos damos cuenta que el costo va a ser alto porque pensábamos que era solo un diente y resulta que eran varios con muchos problemas. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Esto es como una cuestión que nos ha pasado en alguna vez de la vida. El pensar que teníamos un problema, pero resulta que nuestro problema se vio multiplicado cuando fuimos donde el especialista, quien nos hizo saber, nos hizo entender qué era lo que pasaba. Ahora, cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia de Corinto, no sé qué tan conscientes eran ellos de que había problemas espirituales en su congregación. No sé si no lo notaban o querían hacer como que no había nada y simplemente seguir adelante. Pero es interesante que esta epístola de Primera Corintios es una epístola donde el apóstol Pablo tiene que corregir muchas cosas que estaban mal, no solo una. Ya no es tanto la inmoralidad sexual de la cual habla el capítulo 5, ahora son otros problemas y queremos ver sobre qué les está diciendo, qué asunto toca el apóstol Pablo en este capítulo 6 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 11. La palabra de Dios dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. Pues qué, ¿no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los hermanos en la iglesia no solamente estaban en pleitos, y el apóstol les dice que es una falta, en el versículo 7 les dice que el tener este pleito entre hermanos en Cristo es ya una falta. Pero ahora a su falta ellos le estaban poniendo un agravante. Y esto es que las discusiones, los pleitos que tenían entre ellos, lo estaban llevando a los tribunales por la vía judicial.
y estaban arreglando problemas particulares, sí, de dos individuos, ciudadanos, pero además parte de la iglesia de Cristo. Y Pablo el apóstol les enseña que como cristianos, ellos no pueden estar ventilando sus asuntos de hermanos en Cristo por problemas que tienen y podrían tener su valoración. Es decir, si lo presentamos como una demanda, sería aceptada porque está tipificada dentro de la norma de la ley y sí dice que eso es una falta, eso es un delito. Y sería aceptada la demanda y el Poder Judicial diría, vamos a tratar el caso aquí. Sin embargo, por medio del apóstol Pablo en esta epístola a Corintios, aprendemos que dos cristianos, mientras pueden solucionar sus problemas antes de ir a la vía jurisdiccional, antes de ir al Poder Judicial, si pueden arreglarlo antes, y no estamos hablando de conciliación, lo cual también ya se ha hecho muy una institución conocida en nuestros tiempos, ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de solucionar el problema en el seno de la iglesia, teniendo como mediador a un líder espiritual que Dios haya puesto sobre ambos. Les reclama el apóstol el hecho de no tener a alguien lo suficientemente maduro en esta iglesia como para poder servir de mediador en este caso. En el versículo 5 les dice, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, o sea, está hablando en el sentido de maduro espiritualmente, que pueda juzgar entre sus hermanos. En el versículo 7, en la segunda parte, el apóstol les hace dos preguntas. Les dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Uno de ellos reclamaba haber sido agraviado. Y le dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Uno de ellos estaba presentando su caso ante el Poder Judicial, diciendo que había sido defraudado. Se habla de agravio, se habla de defraudación. No es algo simplemente como dos hermanos en la iglesia discutiendo por una cuestión de gustos o de cualquier otra cosa trivial. No, sino que aquí había sucedido un agravio, una defraudación por parte de uno de los hermanos hacia el otro. Versículo 8 dice, pero vosotros, en vez de sufrir el agravio, cometéis el agravio y defraudáis. Ya defraudar está mal, pero lo peor es que defraudan a sus propios hermanos de la iglesia. Se están defraudando entre ustedes. Dentro de la congregación entre los corintios, había o un hermano, o dos, o más, pero por lo menos había un caso de dos hermanos que uno había estafado al otro. Y cuando hablamos de estafa, estamos hablando de dinero. Alguien entregó una suma de dinero al otro y por alguna razón no le devolvió esa suma de dinero. Ahora el otro hermano está reclamando y dice, mira, como tú no me pagues, yo te voy a demandar para que tú me devuelvas todo lo que te he prestado o todo lo del negocio que tuvimos. Y al parecer, este otro hermano que defraudó no entregaba el dinero. ¿Y cómo te sientes si eres la parte agraviada? Cuando has entregado dinero, y si es una suma considerable, que sientes que afecta a tu economía o a la de tu familia, mucho más indignado todavía te sientes.
Y no sé a cuántos de ustedes les ha sucedido el hecho de querer reclamarle dinero a alguien, devolución de dinero, y la persona dice que no te va a pagar o te dice que ya te va a pagar y solo te está diciendo eso, y una próxima oportunidad te vuelve a decir que sí, esta semana te pago, pero así te tiene por meses o algunas veces hasta por años. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes agraviado? ¿Te sientes estafado? ¿Te da mucho enojo? ¿Sientes impotencia de no saber cómo hacer para que te devuelva el dinero? Y es allí donde el apóstol Pablo dice, ¿por qué más bien en el versículo 7, en la segunda parte, por qué no sufrís más bien el agravio en vez de ir al Poder Judicial? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados en vez que ir al Poder Judicial? Pero no es justo, diríamos, ¿no? Ese es mi dinero, eso me corresponde. Y estoy seguro que por la vía jurisdiccional, por la vía civil, seguro le saco ese dinero. Ahora recuerden que los hermanos de Corinto están en el mundo, en el imperio de los romanos. Y yo creo que ya lo he mencionado en algún momento, pero también esto es muy fácil de darse cuenta, tan solo por la observación, que los romanos han sido los que en el mundo y en la historia desarrollaron el derecho de una manera en que ningún otro pueblo o imperio lo desarrolló. Ellos son reconocidos en el mundo por el desarrollo de la ciencia del derecho. Y por eso hasta el día de hoy, después de tantos años de ya no estar vigente el Imperio Romano, todavía se sigue utilizando las formas de los romanos cuando hablamos del derecho. El derecho romano ha sido la base para el desarrollo del derecho. Prácticamente todo el mundo utiliza las formas y la doctrina del derecho romano para establecer y administrar justicia en los diferentes países a los cuales pertenecemos. Por eso es que un estudiante de derecho, siglo XXI, tiene que estudiar como parte de la currícula uno de los cursos, Derecho Romano, para que sepa de dónde están las raíces de nuestra legislación. ¿Por qué obramos como obramos? Y usted y yo nos encontramos y hablamos en español. Pero ¿estaríamos locos para encontrarnos en la calle o hacer un mensaje de WhatsApp en latín? Latín es una lengua muerta. ¿Quién quiere saber eso? Pero es increíble que cuando se habla de términos jurídicos, allí todavía sigue vivo el latín. Y en la televisión usted lo escucha, ¿no? Ahí los diciendo esos términos como indubio pro reo, indubio pro operario. Los abogados ahí tienen en su medalla orabun causas melius. ¿Y qué es eso? Defendemos causas justas. ¿Pero por qué lo pusieron en latín? ¿Por qué no lo pusieron en español? Ya, póngalo en inglés, pues. Idioma ya que corre por todo el mundo. Pero latín. Estos ejemplos les doy para que puedan entender la fuerza que tenía, si ahora lo tiene. Imagínense la fuerza del derecho romano en los tiempos del primer siglo de la iglesia, en los tiempos en que el apóstol Pablo escribe a los corintios. Era muy fuerte el derecho. Y un hermano de la iglesia de Corinto dice, yo voy a hacer valer mi derecho en la vía jurisdiccional. Y hay todas las de ganar porque el derecho nos ampara. Y había toda una influencia. Bueno, era el sistema del mundo. Pero aquí el caso es de dos hermanos de la iglesia. Ambos son cristianos y tienen un problema. Ah, claro, que es un problema serio. Hay una defraudación. Hay de por medio dinero.
que uno no entrega al otro. Pero aún allí la enseñanza del apóstol Pablo es, ¿cómo es posible que ustedes estén arreglando su problema frente a los incrédulos? Llámese como se llame, aún sea el tremendo juez de la tremenda corte. Ya está bien, es el juez. Sin embargo, es hijo de las tinieblas. Y ustedes, les dice a los hermanos, ¿no sabían ustedes que nosotros los cristianos un día vamos a juzgar? Dice en el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, hermanos, ¿son indignos ustedes de juzgar cosas más pequeñas que las cosas que menciona versículo 1, versículo 2? Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿No saben eso, hermanos? Si un día podremos juzgar estas cosas, ¿no podemos tener hoy la capacidad espiritual para juzgar cosas más pequeñas, cosas que pertenecen a esta vida? Y un asunto de defraudación y donde hay de por medio dinero que debe ser pagado, es una cuestión terrenal. Y Pablo no dice, olvídense, eso no es ningún problema, hábleme de otras cosas más importantes. A ver, ¿qué otros problemas hay para arreglar? No, ese caso no importa. Pablo no le está restando valor al problema. No le está quitando importancia. Tiene su importancia, pero sigue siendo algo de la vida terrenal. ¿Y no hay acaso, dice él, algún sabio entre ustedes? ¿No hay algún cristiano maduro? Bueno, ¿no hay un líder en su iglesia ante quien puedan ir y ver cómo solucionar este problema en vez de estarlo ventilando frente a los incrédulos en la vía jurisdiccional? Y aparentemente no había nadie que podría servir de intermediario. Aparentemente. Recuerden que las características generales de los hermanos en Corinto eran las que se describen en el capítulo 3 al inicio del capítulo. Cuando Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 3 les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando dice andáis como hombres en el sentido de como cualquier ser humano natural, sin Cristo. Ese hombre natural del cual habla en el versículo 14 del capítulo 2, donde dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el versículo 16 en la parte final dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente con la mente de Cristo se pueden entender las cosas espirituales. El hombre terrenal, el hombre natural sin Cristo de este mundo no puede entender las cosas espirituales porque se deben juzgar espiritualmente. En el versículo 15 de Mateo 18 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, y aquí está la clave, si el hermano oye, o sea, te dice, tienes razón, perdóname, entonces has ganado a tu hermano. El problema es cuando el otro no quiere reconocer, a pesar que tú le estás recalcando lo que ha hecho mal y que tú te has sentido ofendido, pero no quiere reconocer que te ha fallado. Ahora aquí viene el asunto del dinero. Aquí viene el asunto de la estafa. Hermano, no está bien que tú me debas ese dinero. Yo trabajé para ti, hicimos un acuerdo, yo cumplí con el trabajo y hasta ahora no me pagas la suma que corresponde a mi pago. O si es un préstamo, yo te presté tal dinero y me diste tu palabra que en 3 meses me devolvías y que ibas a hacer aportaciones mensuales. No has cumplido ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera. Y de esto ya hace 6 meses
Y cada vez que te llamo o no contestas el teléfono, porque sabes bien que te estoy llamando y para qué te estoy llamando. Cuando te mando a buscar en tu casa, te niegas, no estás, dicen que no estás. Ya estoy viendo unos agravantes aquí. Parece que no tienes voluntad de pagar. Hermano, eso no está bien. La Biblia dice que no debamos a nadie nada. Si tú me debes y no me pagas, me estás defraudando, me estás agraviando. Si el hermano te oyere, estamos hablando de dos cristianos, ¿eh? Si el hermano te oyere y dijere, tiene razón, hermano, perdónenme, me he estado escapando de usted, pero es que no tengo el dinero ahora. Mire, a mí me tienen que entregar un dinero a fin de año, es una suma fuerte, y yo estaba con eso pensando cancelarle lo que le debe a usted. ¿Me podría esperar hasta fin de año? Si el otro está arrepentido, y si es su palabra esta vez pidiendo perdón, yo tengo la responsabilidad, no humana, tengo la responsabilidad espiritual de acceder a su petición. ¿Cómo así? Y lo vamos a ver más adelante en este pasaje. Si te oyere, has ganado a tu hermano, porque entonces las relaciones de amistad, si acaso eran amigos, no se van a ver afectadas. Es triste que muchas personas dejan de ser amigos a raíz de un asunto de dinero. Y allí lo que se pierde más no es dinero. Lo que a la larga te duele más es haber perdido un amigo o un hermano en Cristo por causa del dinero. Dice, mas si no te oyere, el versículo 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, en el versículo 17, dilo a la iglesia. Para ese momento, recuerden que iglesia todavía no existía como tal. Esta es una alusión al conjunto de líderes de un Sanedrín, ¿no? De la sinagoga, conjunto de ancianos, por el término eclesia, que significa congregación, asamblea. Llévalo ahora a un grupo más grande. Y si no oye ni siquiera a ellos, entonces van a tenerle por gentil y publicano. Después de haber enseñado esto el Señor Jesucristo, Él dice en el versículo 23, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Qué interesante, ¿no? Que después de hablar del perdón, porque más adelante habla del perdón, cuando Pedro le pregunta cuántas veces perdonaré a mi hermano, hasta 7, y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y en este contexto del cuál es el procedimiento para encarar a alguien que te ha ofendido, y el perdón y todo eso, viene un ejemplo que tiene que ver con dinero. No es casualidad que el Señor Jesucristo haga eso. Pudo haber puesto el ejemplo de otro tipo de ofensas que ante un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. En el versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Algo muy interesante a notar aquí, no sé si alguna vez lo notó leyendo esta historia de los dos deudores. ¿Qué es el petitorio del deudor? ¿Qué es lo que él solicita al rey? Le dice, Señor, no me mandes a la cárcel y por favor, ten misericordia de mí. Postrado le suplicaba. ¿Qué cosa? Señor, te propongo esto. Perdóname, dame chance. Te propongo esto. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Este hombre no está diciéndole, Señor, por favor, perdóname, no tengo cómo pagarte. Por favor, perdóname la deuda. No le está pidiendo que le absuelva de la deuda. Le está pidiendo tiempo para poder pagar y promete que le pagará todo.
Pero el rey, movido a misericordia, le da algo que es más allá del pedido de esta persona. No solo le da tiempo, no estamos hablando aquí de refinanciar la deuda, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de prorratear la deuda. No, eso hace el banco con nosotros. Pero aquí el rey le está diciendo, te perdono, ya no me debes nada. Pero son 10,000 talentos. Todo el año de trabajo. Es una gran suma. Pero el rey, movido a misericordia, le perdona la deuda. Lo deja libre, ya no tienes más compromiso conmigo. Queda libre y despreocúpate de esa deuda porque ya no me debes nada. Pero saliendo aquel siervo, dice el versículo 28, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Eso era unas monedas, ni siquiera el salario de un día. Le acababan de perdonar en el palacio una deuda de trabajo, de lo que significaría el dinero de trabajo de todo un año, y ahora está saliendo y se encuentra con alguien que le debe una bicoca, unas monedas. Le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En ese momento era como para que este hombre que está exigiendo el pago pudiera pensar y decir, no sé dónde me parece haber visto esta escena antes. Él lo acababa de hacer. Exactamente con las mismas palabras y con la misma actitud de postrarse y de clamar misericordia. Así que tenía la oportunidad de repetir la misericordia que le fue dada, pero él no hace eso. Y le dice, en versículo 30, mas él no quiso perdonarle la deuda. Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Procedimiento legal, procedimiento legal. ¿Qué es legal? Es legal. Pero delante de Dios, ¿esto era justo ante los ojos de Dios? Viendo versículo 31, dice, sus consiervos lo que pasaba, oh malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y eso incluye la estafa. Ahora hay que tener la mente de Cristo para poder recepcionar esta enseñanza. El hombre muy bien, pero dinero es dinero, con dinero no se puede jugar. Pero ¿cuál fue la enseñanza que ese rey le dijo a aquel siervo que no perdonó de igual forma como él había sido perdonado? Le dijo, tú no debías tener, ¿cómo tú no pudiste tener misericordia de él por una deuda menor? Eso cuando lo trasladamos al libro de 1 Corintios, el apóstol Pablo les dice a los hermanos, les voy a dar la lista de los pecados que ustedes cometían antes de recibir a Cristo. Ahí les doy la lista. Y si alguno se escandaliza, dice Pablo, no se escandalice con esa lista, porque esto erais algunos. Ustedes, de esa lista que he dado, ustedes practicaban esos pecados. La deuda que ustedes tenían, la deuda espiritual que ustedes tenían para con Dios, era grande. Ustedes también estafaban, ustedes tenían prácticas homosexuales, ustedes, toda la lista que di allí. Esto eran algunos de ustedes. Pero recuerden algo,
que el Señor ya les perdonó todas las estafas que hicieron cuando eran incrédulos. Y hoy tu hermano, que no te puede pagar una suma de dinero, quiero que compares, dice Pablo, todo lo que el Señor te perdonó. Quiero que lo compares con lo que este hermano te debe, con el agravio que te está haciendo este hermano. Y la verdad es que nunca nadie nos deberá a nosotros en la misma magnitud en que nosotros debíamos a Dios y todo lo que Él nos perdonó. Nunca nadie nos ofenderá a nosotros en la medida en que nosotros hemos ofendido a la santidad de Dios y el Señor nos perdonó todo eso. Ya fuimos lavados, ya fuimos santificados, ya fuimos justificados, tenemos vida eterna, vamos camino al cielo y nada de eso nos merecemos. Solo el infierno nos merecemos, de verdad eso es lo único que nos merecemos, pero el Señor nos perdonó toda aquella deuda. ¿No debemos nosotros tener misericordia también con nuestro hermano en Cristo? Sí, pero me debe plata, es plata de lo que estamos hablando. Sí, pero Pablo dice en el versículo 7, en vez de estar yendo a pelearse delante de las autoridades que no tienen a Cristo, ¿por qué más bien no sufren el agravio? ¿Por qué más bien no le perdonas esa deuda y te olvidas de ese dinero? Ah, pero eso es mucho dinero. ¿Por qué no sufrís más bien el de ser defraudados? ¿Pero cómo? No es justo. Ah, ¿no es justo? Y dime qué es justo. ¿Es justo que vayas al cielo? ¿De verdad que eso es justo? ¿Es justo que no vayas al infierno? ¿Eso es justo? Tampoco es justo. Pero cuando se trata de ti, no apelas a la justicia, sino apelas a la misericordia de Dios. En este caso, déjalo justo a un lado y no debías también tú tener misericordia como a ti también se te fue entregada la misericordia. Ahora, esto para la mente sin Cristo es locura. ¿Cómo te puedes olvidar de esa suma de dinero? No te puedes olvidar de esa suma de dinero. Es bastante dinero. Bastante dinero, sí. Que si yo perdono, el Señor promete que nunca me desamparará, nunca me dejará, y su provisión siempre estará conmigo. Y tenemos que ir aprendiendo estas cosas, porque a veces no entendemos que todas estas cosas, para casos prácticos, tienen que ver con el conjunto de la vida cristiana. La vida cristiana no es solo leer la Biblia todos los días, no es solo memorizar versículos, no es solo saber alabanzas y poner música cristiana en nuestra casa, en nuestro auto. Eso no es vida cristiana, solamente eso. Cuando llegamos a casos como estos, cuando alguien te defraudó con una suma de dinero, naturalmente antes vas a tener que orar para que el Espíritu de Dios haga una obra en esa persona. Señor, y no sé si es porque hasta el momento no ha tenido el dinero para pagarme. Si es así, te ruego que le pagarme. O Señor, si sí tiene el dinero, pero no quiere pagar, Señor, obra por tu santo el reflexionar y pagar lo que me debe. Puedes incluso orar por el que te debe. Y deja que Dios obre y te aseguro que Dios va a obrar. O le dará conciencia para pagarte lo que te debe, o le dará el dinero que hasta el momento no tiene. Ora por la provisión del que te debe. No solo para que te pague la deuda, sino para que tenga comida para dar a su familia. Esto es el carácter de Cristo. No solamente asistir a una reunión de iglesia y cantar alabanzas. Y como les decía, estamos en nuestra vida terrenal y vamos aprendiendo.
Ahora, yo sabía este texto y podía explicarlo como se los estoy explicando. Pero otra cosa es decirle hasta que me llegó el momento de la experiencia personal de un hermano en Cristo debiéndome una suma de dinero. Y lo llamaba, y lo llamaba, y me decía, ya te voy a pagar, ya te voy a pagar, ya te voy a pagar. Tiempo en tiempo, y le decía, ¿y qué pasó? ¿Y cuándo? Sí te pago, yo te pago. Y sentía que me está diciendo solamente para salir del paso. Yo puedo confesarles que en un momento me dio tanta frustración y me enojé tanto y dije, ¿cómo es posible? ¿Por qué no paga? Bueno, en el caso mío o en el caso de mi matrimonio, no nos gusta tener deudas. Si sabemos que le debemos a alguien una suma de dinero, primero págale la deuda, después vemos cómo compramos el pan, pero primero hay que saldar la deuda. Igual con nuestras cuentas, con el banco, con puntualidad, si se puede pagar antes, mejor. No nos gusta deber y no podía entender cómo esta persona no puede pensar de la misma manera. ¿Por qué no me paga? Ahora estamos hablando de un hermano en Cristo, estamos hablando de alguien que no tenía poco conocimiento bíblico, tenía mucho conocimiento bíblico, bueno, todavía lo tiene. Y un momento yo me fastidié tanto, y claro, le mandé un mensaje de texto, le dije, ¿cuándo me vas a pagar? Porque yo veía que se avecinaba un pago fuerte que debía hacer, y yo sabía que con ese dinero yo podría pagar, terminar la última letra de ese préstamo, pero ¿de dónde voy a sacar esa suma? Si tan solo él me pagara, yo podría pagar sin ningún problema. Y yo le expliqué, le dije, mira, yo estoy contando con ese dinero para poder pagar. Y ya solo me falta la última cuota de un préstamo. He venido pagando por mucho tiempo, pero ahora la suma no la tengo. Y creo que no la tengo a raíz de que hace algún tiempo yo te presté esa suma de dinero. Si tan solo tú me pagaras, yo podría pagar. Y me escribió, pero tú sabes que sí, te quiero pagar, pero ha habido problemas en mi negocio, no he podido esto, lo otro. Sí, pero ha pasado más de un año. Entonces yo en mi enojo le dije, mira, si tú no me pagas, yo voy a actuar por la vía legal, por la vía judicial. Y me vas a tener que entregar ese dinero, quieras o no quieras. Porque no es justo. Así fui como muy drástico con mi mensaje. Después él no me contestó más. Ahora, naturalmente, el Espíritu Santo de Dios no estaba tranquilo dentro de mí, porque después estaba pensando, ¿por qué le escribí así? ¿Realmente estoy dispuesto a ir a la vía judicial? Y me acordé de 1 Corintios capítulo 6 y abrí mi Biblia. Y el Espíritu Santo de Dios obró en mí, porque Pablo me recordaba a través de su carta, ¿por qué más bien no sufrís el agravio? ¿Por qué más bien no sufres el ser defraudado? Humanamente, esa suma de dinero me serviría para algo que yo quería pagar. Y la palabra de Dios sobrando. Y me di cuenta que había estado mal, aunque yo sabía la teoría de 1 Corintios capítulo 6, pero nunca me había sentido tan indignado por una suma de dinero de ese tamaño, no siendo devuelta. Pero en ese momento resolví en mi corazón olvidarme de ese dinero. Y dije, voy a estar de esta forma con mi hermano en Cristo. Entonces lo llamé. Inicialmente no me quería responder, seguramente suponía que iba a seguir reclamando o algo así. Le mandé un mensaje, le dije, contéstame por favor, quiero que hablemos como cristianos. Y luego me contestó y me dijo, oye, qué gusto escucharte hace tiempo.
Ya yo pensé que ya habías procedido a la demanda, estaba viendo qué hago, ya me imaginaba en la cárcel. Le dije, precisamente por eso te llamo. Le dije, hermano, perdóname en el nombre de Cristo. Estuve muy fastidiado, lo reconozco. Y te mandé ese mensaje. Pero hermano, el Espíritu Santo que vive en nosotros es mayor que cualquiera de nuestros problemas. Y yo supongo que para ti también ha sido difícil el año, que tus negocios no han prosperado como debieran ser. Mira, yo lo único que te digo, yo lo que quiero es ganar a mi hermano. Yo lo que quiero es tener una amistad contigo. Y si esa suma de dinero para ti es complicado pagarme, y yo no voy a estar atado a eso, mira, hermano, olvídate de esa deuda. De verdad, olvídate totalmente. Quiero que sigamos siendo amigos. Que cuando en el futuro yo pueda verte, pueda, como que si nunca hubiese pasado esto, podamos seguir siendo amigos. Y no me tienes que pagar. Me dijo, no, yo ya había pensado pagarte. Le dije, sí, pero ese es por el mensaje que yo te mandé. Olvídate el mensaje, hermano, yo no voy a hacer nada. Eso de verdad no fue mi naturaleza humana. Ese no fue el Espíritu Santo de Dios obrando. Yo te pido perdón porque no debía haberte dicho eso. Perdóname de verdad. Y él me dijo, oye, gracias, no sabes qué alivio me quitas de encima. Y no me refiero al dinero, me dijo. Yo pensaba, porque ese dinero al fin y al cabo es dinero, puedo vender algunas cosas y pagarte, pero pensé que nunca más podríamos vernos a la cara de la misma forma. Me quitas un peso de encima porque ahora sé que podemos seguir siendo amigos. Sí, le dije, es lo que quiero. Y me dijo, de todas maneras, yo ya había juntado un dinero. No es todo lo que te debo, pero es una parte que había pensado depositártelo justo en estos días. Le dije, mira, no tienes por qué. Me dijo, déjame que yo lo haga. Por favor. Además, ya estaba separado para ti. Bueno, si puedes, bien. Si no puedes, no. No te llamaba para eso. Quedamos bien, nos despedimos bien y agradecí al Señor por un amigo que todavía mantenía. Pero continué orando por mi deuda que tenía, el último pago que hacer. Y dije, Señor, yo sé que me vas a proveer porque tú has visto que yo he olvidado esa defraudación. Provéeme de algún otro lado. Ahora el hermano, como en anterior oportunidad, me había depositado otro dinero, él sabía el número de mi cuenta, y justo esa mañana cuando salí a ver cómo pagar esa última cuota, por si acaso ingresé a mi cuenta en un cajero, y ahí estaba la suma que el hermano había depositado, que yo pensé que era una suma muy, muy poca suma, pero era prácticamente casi toda la deuda. Solo para tener una idea, si él me debía 1.500, me depositó 1.000. Pero era justo lo que yo necesitaba para la última cuota. Así que recogí el dinero de una cuenta y lo deposité en el banco y saldé la deuda, se terminó ese préstamo con el banco. Y lo llamé y le dije, gracias. Me dijo, es lo que he podido juntar. Le dije, no juntes más. Ya está, suficiente. Lo único que quería era pagar esa deuda. Ya la terminé de pagar. No me tienes que pagar más nada. Ahí quedó todo. Olvídate, hermano. Ni tenías que darme eso. Pero Dios utilizó al mismo hermano en Cristo que leí, porque él me contó que justo había unos negocios grandes, impresionantes para fin de año que le resultó en buenas ganancias y le sirvió para pagar muchas cosas, y entre ellos esa suma de dinero. Después, con el paso del tiempo, después de algún tiempo nos hemos reencontrado y no se hable más del tema, nunca se habló más del tema, pero agradecí al Señor que utilizara a la misma persona, pero que sobre todo salvara nuestra amistad. Pero creo que Dios obró en el momento que vio que yo me liberé de esa deuda, de que yo solté la deuda y lo dejé libre a mi hermano. En el momento que lo dejé libre, Dios obró en la economía de él para que pudiese darme la suma que me dio, que era lo justo y necesario para pagar mi cuota última en el banco. Era como Dios diciéndome,
¿Necesitas más dinero que eso? Ya no necesitas más. Ya cancelaste tu deuda. Perdónale el resto. Si al fin y al cabo ya habías decidido perdonarle toda la deuda. Y una vez más confirmé lo de 1 Corintios capítulo 6. Deberíamos sufrir más bien el agravio para ganar a nuestro hermano en Cristo, que al fin y al cabo el alma de un ser humano vale más que cualquier dinero que alguien nos pueda deber. Además, tenemos que recordar que el Señor nos ha perdonado un montón de deuda espiritual. Nunca se comparará a lo que la gente en algún momento nos pudiese deber. Pero aprendamos a tratar nuestros problemas de dos. Y si se trata de problemas financieros al medio, de dinero de por medio, vayan y busquen a la autoridad de la iglesia que Dios ha puesto. Corinto lamentablemente no tenía ancianos, no tenía pastor, porque no había ni uno solo maduro espiritualmente para asumir esa responsabilidad. Así que no había nadie para ayudar a mediar. Y si bien había 3 hermanos que se nombran en 1 Corintios, en el último capítulo de esa epístola, que eran casi como los líderes, lo más parecido a líderes, pero aparentemente estos 2 hermanos que tenían el problema no estaban dispuestos a oírlos. Y decidieron hacer como el derecho romano lo decía y no como la Biblia lo decía. Pero la exhortación de Dios para nosotros es la de Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aún en estos temas de defraudación de dinero.